regalar unas fuertes palmas a nuestro Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos damos un gloria a Dios, hermanos? Vamos a irnos a la Biblia. Capítulo número 9, verso 9. Vamos a leer este versículo de San Mateo. El Evangelio de San Mateo. Nos dice la palabra: dice verso 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Voy a leer una vez más. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Dios tiene la bendición que necesitamos. Cuando Job dijo: el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores, eso no lo dijo Job porque solo por decirlo, sino que esas frases, esas palabras, por supuesto, eran inspiradas por Dios, y es una realidad lo que expresó Job en esa ocasión. El hombre en sí, hermanos, siempre desde su inicio, desde que aparecemos en esta tierra, esa es la realidad, la condición de cada individuo. Venimos a desarrollarnos en una vida humana, y esa vida humana pues viene en primer lugar marcada con el pecado, el cual nos descalifica para el cielo. Y aparte de lo que es el pecado, las secuelas que trae el pecado. Las secuelas del pecado es toda la desintegración, todos los males, las enfermedades, las injurias, los pleitos, las pobrezas, en todo el sentido de la palabra. Esos son como los derivados del pecado. Cuando vemos esto en la palabra, de acuerdo a lo que dice Job, no podemos negar que decía: eso es una realidad. No importa que la persona sea alguien con posiciones, diríamos, económicas, intelectuales, de poder, de fama, de capacidades humanas. La condición siempre es esa. El hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Todos en sí, los que en esta tierra han transitado y estamos transitando, no podemos negar esa realidad. Lo tremendo de esto es que cuando eso persiste, es decir, las personas se mueren en esa condición de miseria en todo sentido de la palabra, van siempre a lo que es la condenación eterna.
quiere decir que no hay nada que pueda mejorar, que pueda revertir el trasfondo del ser humano. Pero esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo, hermanos, y mandó a su Hijo, la Biblia dice, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. A lo mismo, el mismo ser humano, el que estaba perdido, perdido en sus maldades, perdidos en sus tinieblas, perdidos en su mundo, perdidos en sus miserias. Vino Cristo a buscarlos para salvarlos. Y eso es lo que en este versículo leíamos del capítulo número 9, viendo esto acá en la persona de Mateo. En este caso, veíamos acá que dice, pasaba Jesús de allí, dice, y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Esta palabra o este llamado que le hace el Señor es el llamado a un hombre que está exactamente en ese cuadro que he descrito de miseria, de pobreza espiritual, de egoísmo, de injurias, como sería el caso de Mateo en este particular. Pero Dios, conociendo esta miseria en la que el hombre se desenvuelve sin Dios, viene Él, y aquí podemos ver que hay una intervención maravillosa de parte de Dios. Yo me pregunto qué grande, qué amor tan maravilloso el de Dios, que, hermano, no se quedó de brazos cruzados, que no se quedó viendo la miseria en la que había caído el ser humano, sino que se dispuso a venirlo a buscar para salvarlo, para bendecirlo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Estamos viendo a la persona o a los hombres en la figura de este publicano. Un publicano era, en primer lugar, una persona odiada por todos sus, diríamos, los compatriotas de su pueblo, de su nación. En el caso de Mateo, eso era un hombre repudiado, era un hombre que no tenía aceptación en medio de aquella sociedad judía, porque se había vendido a Roma, era cobrador de impuestos, y el cobrador de impuestos en este caso iba más allá de lo que se le había establecido. Les era como propicio para poder pedir más de lo que debían de pedir, y por eso es que se habían granjeado el odio de toda la sociedad judía. En este caso, yo decía cómo Dios en su misericordia, hermanos, viene a buscar a este hombre, prácticamente a alguien que solo está viviendo para luego morirse y para luego irse a la condenación. Pero es antes que eso suceda que nosotros podemos ir viendo, y lo vamos a ver a continuación, de qué manera el Señor interviene, de qué manera el Señor llega oportunamente para bendecir al hombre. En este caso, dice acá que le dijo, Mateo, sígueme. Quiere decir que, como decíamos a manera de tema, que Dios tiene la bendición para el hombre, o la bendición está en Dios. Aquí
sería como para poner, hermanos, un punto importante es que Dios hace ese trabajo, manifiesta esa misericordia para con el hombre en las condiciones que estoy relatando, y se le acerca. Aquí se le acercó, aquí diríamos lo buscó para hacerle el llamado. Y claro que cuando Dios llama es para sacarnos de la miseria, es para sacarnos de las, hermanos, de las injurias, de las tragedias, de las complicaciones que, como dijo Job, tiene el hombre en esta tierra, para sacarnos de el anonimato, para sacarnos de lo profundo a una vida de victoria. Esa es la razón por la cual el Señor interviene al hombre que está en estas condiciones. Pero claro que esta es siempre diríamos, la intervención divina. La intervención divina siempre la vamos a ver manifestada en toda la Biblia, en todo lo que es la palabra. Por ejemplo, vemos el caso de Abraham. En el caso de Abraham, o más bien, digamos, remontémonos en el caso de Noé. Ahí vemos también un llamado de Dios para la vida de Noé. Noé estaba en las mismas condiciones, porque la Biblia dice que no hay uno justo en esta tierra, sino que todos se desviaron y se hicieron inútiles y tomamos caminos de muerte. Pero Dios le llamó a Noé, lo llamó porque en primer lugar en Dios estaba la bendición. Él tenía lo que Noé no tenía. Dios tenía lo que Noé no podía alcanzar. Y ahí nosotros vemos la intervención de Dios en la vida de Noé. Vemos la intervención de Dios en la vida de Abraham. La Biblia dice que Abraham estaba en su tierra, en su mundo, en su idiosincrasia, pero es ahí donde habla la Biblia de el llamado también que se le hizo a Abraham en esa ocasión. Dice que le dijo el Señor a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te mostraré y te daré las bendiciones, diríamos en términos generales. Te haré una nación grande, serás grande como las estrellas, como las arenas del mar. Mire qué interesante cómo ese ser divino, hermanos, puro y santo, se acerca al hombre, y no se acerca con promesas, hermanos, que no las pueda él llevar a cabo a fiel cumplimiento, sino que él se acerca y ofrece, por ejemplo, lo que le estoy diciendo últimamente. A Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y le está haciendo una gran oferta. ¿Por qué? Porque en Dios es a donde está la bendición que necesitan los hombres. Por ejemplo, en este caso, la Biblia nos habla de los apóstoles cuando ellos estaban, o pescadores, estaban haciendo sus tareas en el mar, y dice que se les acercó el Señor y le dijo: síganme, porque lo voy a hacer pescadores de hombres. Y vemos en todo el recorrido de la palabra, en el caso de Pablo, no fue Pablo el que buscó al Señor, fue el Señor el que buscó a Pablo. Cuando iba camino a Damasco, se le apareció y también le hizo el llamado. Hermanos, en este caso siempre vamos a ver que esa es de alguna manera la intervención de Dios. Pero claro,
que en cuanto a la parte que le corresponde a la persona, no para ser salvo, sino para disfrutar de las bendiciones de Dios, lo que siempre vamos a ir viendo es que se requiere en ese caso la acción del hombre a escuchar la voz del llamado y luego seguir al Señor. Porque acá, de acuerdo a lo que leíamos con respecto a Mateo, si usted ve, de inmediato dice que le dijo él, sígueme. Y de inmediato este publicano se levantó y le siguió. Si nosotros vemos el caso de Noé, se levantó y le siguió. En el caso de Abraham, se levantó y le siguió. Y en el caso de Pablo, se le apareció y le dio la misma oferta y también Pablo le siguió. Todo eso es lo que podemos ir viendo, y eso es precisamente lo que también se ha dado en nosotros. No hay duda que el día que se nos apareció el Señor, hermanos, no estábamos en las mejores condiciones. No éramos, diríamos, las personas para que otros nos imitáramos o para que otros nos imitaran. Más bien éramos las personas que dábamos miedo, éramos las personas frustradas, éramos las personas, hermanos, sin entidad, éramos las personas sin futuro espiritual, éramos las personas que, como dice un canto por ahí, nadie daba un centavo por nosotros, porque ¿quién puede dar un centavo por un borracho, por un asaltante, por un delincuente, por un, hermanos, por un adúltero, por un fornicario, por un malcriado, por un parricida? ¿Quién puede dar nada? Pero hay uno que en su misericordia, hermanos, no vio lo negativo, sino que vio lo positivo. Aquí nosotros vemos a ese Dios maravilloso, ese Dios que, hermanos, tuvo a bien acercarse para llamar a los que estaban en las condiciones, como mencioné, e incluyéndolos nosotros. Ahora, realmente yo preguntaría, ¿qué es lo que ha sucedido? Vámonos ya a aplicarlo, ya con respecto a lo nuestro. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que yo no estoy diciendo que estamos exentos de los males y de los problemas que hay en este mundo? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy consciente de que vamos a seguir lidiando con todas las dificultades habidas y por haber mientras estemos vivos en este mundo, mientras Cristo no haya venido. Pero una cosa es cierto, hermanos, que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas han sido hechas nuevas. Aún con nuestras falencias, con nuestras, hermanos, con nuestras imperfecciones, podemos ver nosotros lo que Dios ha hecho. Podemos ver un antes y un después. Podemos ver que Dios, hermanos, fue a buscarnos ahí en la miseria donde estábamos, ahí, hermanos, en la frustración donde estábamos. Nos buscó, como dice la palabra, que dejó las 99, hermanos, y fue a la montaña a buscar la oveja que estaba perdida. ¿Y cómo halló a la oveja que estaba perdida? La halló herida, la halló, hermanos, friolenta. Ese Dios la tomó en sus brazos y la trajo al redil. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora estamos en el redil del Señor. En cualquiera de nosotros pudiera ser poderoso testimonio para
hablar algo de lo que Dios ha hecho cuando fue a buscarnos a donde nos encontró. Nosotros tendríamos suficiente palabras para decir: yo era esto, yo estaba metido en esto, yo era el terror de ahí, de la colonia, yo era el que todos me temían por mis actitudes malas. Pero podemos decir ahora, hermanos, que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Podemos decir ahora que tenemos cántico nuevo en nuestros labios. Podemos decir ahora: en paz me acuesto y en paz me levanto. Podemos decir ahora, hermanos, que Cristo ha transformado nuestras vidas y nos ha hecho nuevas criaturas para su gloria. Podemos decir y testificar ahora que a Él se lo debemos todo. Él nos ha dado, aquellos que tienen sus matrimonios, estoy hablando de gente cristiana, nos ha estabilizado en nuestros hogares, nos ha bendecido con nuestros hijos, nos ha bendecido en la salud, nos ha bendecido en lo económico, no nos falta nada. Dios nos ha bendecido porque en Él está la bendición. Damos un amén, iglesia. En Él está la bendición. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, vemos ahí que lo que hicimos fue ser receptivos al llamado del Señor. Es decir, que eso es lo que siempre Dios espera para bendecir a las personas. Lo que Dios espera luego de que Él llama, luego que Él busca a esa persona que está en las peores condiciones y Él lo llama, como sería el caso de Mateo. Lo que espera el Señor es que esa persona reaccione a ese llamado. Porque es importante aclarar: Dios no nos va a obligar, Dios no va a empujarnos para que le sigamos, para que nos levantemos cuando Él, hermanos, nos llama. Él no hace eso. Eso lo podemos ver allá en el Apocalipsis 3, cuando dice: yo toco a la puerta. Damos un amén, iglesia. Yo toco a la puerta. Está diciendo: estoy a las puertas y llamo. Estoy a las puertas y llamo. Es cosa de la persona si quiere abrir. Dios puede botar esa puerta de incredulidad en el corazón de alguien, pero Dios respeta las decisiones de cada uno. Damos un amén. Dios solo lo que hace: yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En este caso, no es a la fuerza. O sea que ahí vamos viendo ya en la idea de que Dios tiene la bendición que yo necesito, pero claro que lo que Él hace para bendecirme es buscarme, es, hermanos, luego llamarme. Usted puede ver esto también cuando el Señor, allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Yo decía, y lo he dicho varias veces, que los judíos no pasaban por Samaria, y aquí dice: le era necesario pasar por Samaria. Eso indica que los judíos no pasaban por Samaria porque entre sí no se llevaban. Para ir a Galilea ellos no pasaban por Samaria, sino que daban una gran vuelta para no confrontar con los samaritanos. Pero dice Juan 4:4, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Para qué el Señor le era necesario pasar por Samaria?
Le era necesario porque en Samaria había una mujer frustrada, porque en Samaria había una mujer que había tenido 6 maridos y ninguno le había cumplido lo que le había prometido. Quería pasar por Samaria porque en Samaria había una mujer llena de religión. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Quería pasar por Samaria porque había una mujer sin entidad, había una mujer frustrada. Le había mentido el primer marido, el segundo marido, el tercer marido y el cuarto y el quinto marido. ¿Cómo estaría esta mujer? Como dijo Job, el hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué fue lo que llegó a hacer el Señor? Luego abordó su misión. Llegó al pozo donde estaba la mujer. Y hay que aclarar que llegó a mediodía. La mujer venía a mediodía a recoger el agua que necesitaba en su casa. Y claro que lo normal, ya lo hemos dicho, que nadie casi en los arroyos, en los pueblos, en los cantones, hermanos, en el campo, casi que nadie de las comunidades va a los arroyos, a los pozos a traer agua a mediodía. Lo normal siempre puede ser de mañana o puede ser en la pura tarde. Pero cuando esta mujer, la Biblia dice que a mediodía andaba acarreando su agua, es porque todos la señalaban. Es porque en la tarde, hermanos, se granjeaba de que todos se burlaran de ella. Esa es la razón por la que ella venía a mediodía. Pero el Señor, como conoce las miserias del hombre, damos un amén. El Señor conoce las necesidades, las frustraciones, y en este caso no es la excepción. Aquí vemos al Señor, hermanos, que pasa por Samaria y luego conversa con ella y le dice: dame de beber. Y ella, hermanos, le dice: ¿cómo puede un judío pedirle a un samaritano dame de beber? ¿No sabes que no nos llevamos? Y le dijo el Señor: si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. Ahí vemos al Señor, hermanos, haciendo la gran obra. ¿Y qué es lo que sucede en esa ocasión? Lo que sucede es que le cambió la vida a esa mujer, porque en Dios es donde está la bendición. Damos un amén. Le cambió la vida a esa mujer. ¿Por qué le cambió la vida? Bueno, luego la Biblia dice que ella, hermanos, al verse enfrentada nada menos con el Mesías de Israel, ella se doblegó, ella se humilló y luego sintió el deseo ardiente de ir a la aldea a predicarles, a decirles: hemos encontrado al Mesías de Israel allí en el pozo. Ella se convirtió, dejó el anonimato y se convirtió en una mujer pública, predicando la palabra a sus conciudadanos. Es que, hermanos, Él tiene la bendición. Él hace hablar el mudo, Él hace caminar al cojo, Él hace oír al sordo, porque grande es la misericordia, porque en Él está la bendición de Dios. Si son para el Señor, dense la fuerte. Alabado sea su nombre. Ahí nosotros podemos ver de qué manera la bondad y la misericordia de Dios se manifiesta. Eso es lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Eso es lo que Dios ha hecho. Su bendición
la trae. Pero él, vamos a ver. Usted puede ver, por ejemplo, voy a hacer un recorrido desde Noé. ¿Dios obligó a Noé? Pregunto. No. Dios le dijo a Abraham: Abraham, si tú no te levantas y me sigues o sigues a este llamado, Abraham, te voy a decretar un juicio. No. Cuando llega, hermanos, por ejemplo, cuando llega a esta parte de los ya del Nuevo Testamento, no le dice a ninguno de sus discípulos que él empezó a llamar, no le dijo, si ustedes no hacen caso, si ustedes no me siguen, van a tener problemas conmigo. Solamente dice que él hacía el llamado. Él les dijo: vengan, síganme y yo os haré pescadores de hombres. En este caso a Mateo le dice: sígueme. Pero lo importante que vemos que la bendición, hermanos, se concretiza, porque todos quieren la bendición de Dios, ¿sí o no? Todos quieren la bendición de Dios. Todos quieren que Dios me sane. Todos quieren que Dios me provea. Todos quieren que Dios bendiga a mi familia, a mis hijos. Todos quieren que Dios bendiga mi entrada y mi salida. Pero Dios es Dios de condiciones. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Dios es Dios de condiciones, y las condiciones es: si yo te bendigo, y no solo te voy a bendecir en tu casa, no solo te voy a bendecir en tu entrada y en tu salida, no solo te voy a bendecir para que estés arriba y no abajo, no solo te voy a bendecir para que seas cabeza y no cola. Damos un amén. Te voy a bendecir mucho más. Pero necesitas levantarte y seguirme. Esa es la condición. La condición es levantarse y seguirle. Ahí consiste. Porque todos quieren las bendiciones de Dios. Pero Dios les llama. Y Dios les interviene. Pero ellos no se levantan. ¿Qué fue lo que sucedió con el joven rico? El joven rico quería las bendiciones de Dios, y claro que el Señor le hizo el llamado. El Señor le dijo: vende lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Pero él no le siguió. Es decir, que la bendición en concreto, en sí, hermanos, en términos generales, siempre va a consistir que cuando escuchemos el llamado que nos hace el Señor, nosotros seamos prontos para levantarnos y seguirlo. Ahí está, ahí consiste la bendición. La bendición no consiste en oír, hermanos. La bendición consiste en oír y poner en práctica lo que se oye. Ahí consiste la bendición. Y ahí lo que vemos nosotros es que empieza, por ejemplo, el caso. Demos una pincelada con respecto a Noé. Noé, el que fue receptivo al llamado, fíjese, mire, se salvó él, salvó a la mujer, salvó a sus 3 hijos y a las 3 nueras. 7, 8 personas fueron salvas de una catástrofe de juicio que vino a esta tierra. Pero fue a causa de haber escuchado, y luego de haber escuchado el llamado, puso, hermanos, acción. Se levantó en acción. Puso, llámele usted, se puso manos a la obra, a lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué diríamos de Abraham? Abraham no dice la Biblia, hermanos, que estuvo pensándolo,
que dijo, bueno, voy a ver si mi novia o mi mujer, que en este caso ya sin duda era Sara o Sarai, no, voy a preguntarle. Ese es el problema. La gente creen que las bendiciones que Dios da, hermanos, son, bueno, sin mayores complicaciones o sin mayores compromisos que debe de asumir el que ha recibido el llamado. Abraham, inmediatamente luego de que el Señor le hizo el llamado, le dijo: sal de tu parentela. Fíjese qué importante es. Hay gentes, hay familias, hay individuos, hay personas que por quedar bien con el marido impío, aun cuando Dios los llama, ellos no quieren ceder al llamado de Dios. Entonces no estés pidiendo bendiciones. Amén. Hay hijos que por seguir, hermanos, hay hijos que por seguir, hay muchachos que por seguir, hermanos, las cosas de este mundo, ellos no reaccionan al llamado de Dios. Pues no estés esperando, no estés esperando las bendiciones. Necesitamos, hay personas que le ponen un montón de peros al llamado de Dios. En una ocasión, déjeme pendiente Abraham, en una ocasión dice la Biblia que el Señor le dijo a uno: sígueme. Y le dijo él: deja que vaya primero y me despida de mis padres y después te voy a seguir. Y le dijo al otro: sígueme. Y les hizo el llamado. Y casi que todos pusieron pretextos para seguirle. La bendición está en levantarnos. La bendición está en seguirlo. La bendición está en lo que hizo Abraham. Hermanos, no le comentó nada al compadre, ni a la comadre, ni a la abuela, ni a la bisabuela, ni al tío, ni al vecino, sino que se levantó y empezó a seguir, hermanos, a Dios por la fe. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Se levantó y empezó a seguir a Dios por la fe. ¿Y a dónde lo llevó Dios? Le dijo: te bendeciré y será tu descendencia como las arenas, como las estrellas. Así será tu descendencia. Qué bendición se le sumó a Abraham, la bendición de Dios. De Abraham, esa acción de seguirlo, de ese linaje, Dios iba a sacar a su pueblo. Dicho de otra manera, hizo de Abraham una gran nación, que es el pueblo de Israel. A tal grado que de esa gran nación iba a surgir el Mesías Salvador. Qué bendicioncita, ¿verdad? Damos un amén. Qué bendicioncita, ¿verdad? Y aparte de eso, como la promesa es que que la descendencia sería como las arenas, nosotros venimos siendo hijos de Abraham por la fe. La palabra de Dios se cumplió. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay millones de creyentes en toda la faz de la tierra que siguen a Jesús por la fe. Esos también son hijos de Abraham. Te bendeciré como las arenas, como las estrellas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En Dios están las bendiciones, pero se requiere levantarnos, pero se requiere ser receptivo al llamado del Señor. Y si vemos a los apóstoles, empecemos por los pescadores. Dios mío, hombrecitos comunes, hombrecitos, hermanos, de un estatus social corriente. No eran personas ilustres, no eran personas de renombre,
académicos, eran publicanos, eran pescadores, eran personas corrientes, aleluya. Eran personas que dentro de la vida común se ganaban el sustento de una manera, hermanos, artesanal, de una manera de pesca. No eran grandes ideólogos, eran hombres comunes. Pero cuando pasó el Señor por esas orillas de esas playas y le dijo: sígueme, sígueme Pedro, sígueme Juan, sígueme Jacob, sígueme Andrés. La Biblia dice que inmediatamente dejaron las barcas y dejaron a sus papis y siguieron al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y le siguieron, y le siguieron, y le siguieron, hermanos. Y le siguieron. ¿Y qué fue lo que pasó de ese seguir? Los hizo gigantes. Así como el caso de Abraham. Los hizo gigantes, los pescadores. Que la sombra de un Pedro, hermanos, transmitía el poder de Dios y los enfermos se sanaban. ¿A dónde se compra eso? ¿En qué universidad? Dígamelo, por favor. ¿A dónde se gradúan los hombres para hacer eso? En la universidad de la obediencia de la palabra, en la universidad de la reacción al llamado de Dios. ¿Dónde se compra eso? ¿Dónde, hermanos? Donde los pañuelos de Pablo, se llevaban los pañuelos de Pablo y los ponían, hermanos, en los enfermos, y los enfermos sanaban. Es que el que está en nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Eso es lo que hace Dios con aquellos que reaccionan a su llamado. Que se oiga un poderoso amén. Ahora usted está algo muertecito porque usted se ha dormido. Pero esa es otra cosa. Ya eso es un asunto ya no de Dios. Porque hay cristianitos que están acomodadísimos y que ya no tienen fuerza ni para matar un zancudo. Eso es problema ya del acomodamiento. Pero Dios llamó para que estemos arriba y no abajo. Dios nos llamó para que no seamos solo vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Para que tapemos boca de leones. Dios nos llamó para que vayamos de poder en poder y de gloria en gloria. Para eso nos llamó Dios. Dios nos llamó para que vivamos como las palomas angustiadas en sus nidos. Dios no nos llamó para que vivamos llorando y quejándonos. Dios no nos llamó para que demos lástima a este mundo. Dios nos llamó para que seamos sal, para que seamos la luz, para que llevemos su palabra, para que levantemos enfermos, para que sanemos enfermos, para que desendemoniemos a los endemoniados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para eso nos llamó el Señor. Para eso nos llamó el Señor, no para ser cristianos de banca. Que hasta pando está el banco de tanto estar sentado en ese lugar usted. Cristianitos que apenas con dificultades los vemos cada 8 días. Ese es problema suyo, ya no es de Dios. ¿Para qué nos llamó el Señor? Nos llamó para hacer cosas grandes. En Marcos dice: pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y cómo puede ser? Tremendo. Yo les contaba la vez pasada, yo tuve una experiencia. Un hermano angustiado, su niñito le nació con los órganos al revés. Es una angustia terrible. Claro que usted dirá: bueno, ¿y por qué no se va a los hospitales, hermano? No, es que Dios opera cuando Él quiere. Pero me acuerdo que oramos un grupito de hermanos por ese caso de ese hermano. Terrible. Los médicos estaban frustrados porque no podían resolver. ¿Y qué iban a resolver si la cosa todo estaba para atrás? Lo de que es para adelante estaba para atrás.
de todos los organitos del niño y oramos a Dios. Y lo lindo es que días después el hermano venía contando que Dios había hecho la obra porque el hermano de su problema lo había llevado a exámenes y estaba el niño normal. ¿Quién puede hacer eso? Eso ni la ciencia. Usted ve la ciencia ahí llorando por el COVID, que no hallaba qué hacer, le ponían máscara, le ponían esto, le ponían esto. La ciencia se dio por vencido, pero dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. En mi nombre. Pues Dios para eso nos sacó. No nos sacó para que nos, hermanos, enmojezcamos, para que brillemos. Ahora, esto se logra cuando la persona se levanta y sigue al Señor y persevera en el Señor. Porque ese punto es importante también aclararlo o mejorarlo, porque hay personas que se levantan. Sí, hay personas que por la emoción dicen: yo me entrego a Cristo ahora, a ese llamado que nos hace Cristo. Pero son llamaradas de tusa. No, aquí estamos hablando de gente que fueron llamadas por el Señor y Dios les dio la bendición, porque Dios es el que tiene la bendición. Por ejemplo, este Mateo que acá leíamos nosotros, el aborrecido por sus mismos conciudadanos. Este Mateo, publicano, comparado al igual que las rameras. Este Mateo, damos un amén, iglesia. Este Mateo es el escritor del libro de Mateo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Es que en Dios está la bendición. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Cuando Él nos llama y nos levantemos y nos quedemos siguiéndolo hasta ver a Dios. No es por temporada. Ese es el problema. Uno de los fracasos de muchos creyentes es que son creyentes de temporada. Y por eso es que ya luego hasta ellos mismos se frustran y ahí andan viendo cómo se ahorcan. No, el cristiano no debe de ser de temporada. Aquí no vemos a un Pablo que le sirvió a Dios de 10 años. Aquí no vemos a un Pedro. Pedro terminó, hermano, siendo mártir en una cruz. Aquí no vemos a una samaritana que luego volvió a buscar otro hombre. Aquí no vemos, hermanos, a un Abraham fracasado. Pero es porque esas personas, desde el momento que Dios los llamó, se levantaron y permanecieron bajo la sombra del Omnipotente. Es triste ver cristianos que Dios los usó y luego son cohetes quemados. Triste ver. Yo he visto algunos que han pasado por este púlpito y me da ganas de llorar verlos ahora caídos. Y digo yo, ese cassette había que borrarlo, pero como ya no se puede borrar, da vergüenza, pues. Aquí no se trata de venir a hacer el show. Aquí se trata de que si Dios nos llamó para bendecirnos, porque Él tiene la bendición, debemos de levantarnos y luego de levantarnos, seguirle y permanecer. No movernos de ahí. Truene, relampaguee. Ahí debemos de estar. Estos no los movían, hermanos, las circunstancias. Estos siempre estaban, hermanos, brillando en las cárceles. No los movían, hermanos, los azotes. Estos no los movían los ríos. No los movían, hermanos, las persecuciones. Eran gente, hermanos, de condición espiritual poderosa. Y por eso es que
estas personas lograron la bendición del Señor. No es a medias. Yo no estoy de acuerdo yo no digo pues que yo sea el gran campeón, pero a mí me molesta ese tipo de cristianismo que en algunos lugares se practican, que es cristianismo de aviada, es cristianismo de impulso. Aquí no se trata de impulso. Aquí, aunque sea, hermanos, a pasito lento, pero para adelante. Vamos, un amén. A mí no me agrada eso. Y no me agrada porque son personas que al final salen frustradas. Porque son personas que Dios no puede desarrollar en su totalidad las bendiciones que tiene para ellos, las proyecciones que tiene para ellos. Porque debo de aclararles que Dios no tiene cosas. Mire, Dios siempre dice, su palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana, cada semana, cada día, cada mes, cada año, Dios tiene nuevas novedades para su pueblo. Pero para esa gente que permanece, para esa gente que ahí no se mueve, para esa gente que siempre está, hermanos, a la sombra del omnipotente, para esa gente que está en las buenas y en las malas, eso les permite ver cosas maravillosas. Pasando de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esas oportunidades que tenemos, que aún todavía se siguen dando hoy, esta tarde. ¿Usted cree que por gusto está usted acá? Aquí hay muchos cristianos que deberían de reconciliarse esta tarde. Hay algunos amigos que deben de actuar a este llamado, porque es lo mismo que está haciendo el Señor. ¿Para qué Dios pasa frente a un publicano aborrecido por los demás, sin futuro, y luego que se muriera iba a ir a condenación? Lo interviene porque quería bendecirlo, porque Dios es el que tiene la bendición. Y por eso le dijo: sígueme. Y la bendición estaba en que él actuara al llamado. Ahí consiste la bendición, no en oír, como dice Santiago, y que nos volvamos oidores olvidadizos. Consiste en que uno recibe el llamado del Señor, ¿verdad? Recibe el llamado del Señor y uno se levanta y uno dice: bueno, sí, me levanto. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo anduve dándole vuelta, el Señor me llamaba, gracias a Dios que Dios tiene misericordia y tiene paciencia. Pero el día que, hermanos, me tocó el Señor, yo lo he dicho a manera de testimonio, predicando un grupito de jóvenes en una plaza, yo dije: este es el momento. Y sentí la cosa, hermano, que cuando menos acordé estaba adelante, de rodillas, en la plaza pública. Y desde ese momento, aunque sea, hermanos, pininitos, pero han sido siempre para adelante. Porque dice que Dios tiene cosas que ojo no ve, oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Pero tenemos que levantarnos. Si no, ahí se va a quedar usted ahí todo lleno de tirros. Ahí se va a quedar lleno de lástima. Porque el llamado que hace Dios es para que seamos enérgicos, para levantarnos, para actuar y para permanecer. Para permanecer. Este asunto no es así por emociones, que hoy sí quiero. Hoy uno tiene que permanecer en las buenas y en las malas. Pablo, en la cárcel de Filipo, azotado, trasladó el dolor al canto. Uno tiene que mantenerse en las buenas y en las malas. Y por eso es que esos hombres eran gigantes.
Por eso es que esos hombres hicieron proezas, porque no desaprovecharon el llamado de Dios. Yo le hago la pregunta: ¿cuántas veces usted ha escuchado unas predicaciones en la radio? ¿Cuántas veces usted ha recibido un tratado que es el mismo llamado? ¿Cuántas veces ha venido acá a esta iglesia y Dios le ha llamado a través de la predicación? Y usted dice: ahí después lo voy a hacer el otro domingo. Como aquel, deja que vaya y entierre a mi padre. Todavía hay personas que dicen: yo voy a seguir al Señor hasta que compre mi casa, hasta que me case, dicen otros. Hasta que deje esta mujer que ya no la aguanto. No, Dios no te anda diciendo que dejes esto, que Él te llama, y en ese momento, en la condición que estés. A la samaritana no le dijo: dejad a tus 6 maridos y me seguid. Él llegó a esa mujer abatida y le hizo el llamado, y esa mujer reaccionó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y por eso es que se mienta y se menciona en las predicaciones la mujer samaritana. ¿Cuántas veces tú has escuchado el llamado de Dios a través de la palabra? Porque no estés pensando que Dios te va a decir: si tú te llamas Juana, sígueme. Dios no te va a hablar así. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de un terremoto, a través de una guerra, a través de un COVID, a través de una predicación, a través de un accidente. Y hoy, esta tarde, te está hablando a través de la palabra y te está diciendo: sígueme. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Posponerlo? Eso es tu problema. Hoy te está diciendo: sígueme, al igual que le dijo a Mateo. Mateo de inmediato le siguió. Y aquí tenemos los 4 evangelios. Se denominan las 4 columnas de la iglesia. Los 4 evangelios indican donde se relata el ministerio del Señor. ¡Qué privilegio! Pero si este se hubiera quedado siempre: no, es que cómo voy a mantener a mis hijos y todo el pisto, y cómo voy a lo otro que me falta que cobrar, y todo eso que me deben, que no me han pagado. Ahí dejó el cajón y los recibos y le siguió. La persona debe ser determinada, no debe ser floja, ahí ambigua, que tal vez sí, que tal vez no. Hay personas que hay que andarlas tocando ahí en las sillas: levántese. No, hombre, ¿para qué? A esto nadie les llegó a decir: levántese. No, ellos se impulsaron y dejaron las desgracias. Porque lo que tenemos fuera de Dios son desgracias. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Lo que tenemos fuera de Dios son desgracias, problemas. Lo que tenemos fuera de Dios son hijos malcriados, maridos abusivos y mujeres igual. Lo que tenemos fuera de Dios es envidias. Esta tarde Dios te hace el llamado: sígueme. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Él me levantará. Oh, gloria.